Yo estudié teatro porque quería estudiar historia, quería estudiar literatura, que eran carreras eh, igual de exigentes y a la deriva que actuación, pero teatro me parecía que podía como a la larga como englobar esas otras inquietudes que yo tenía, que era como investigar, saber, escribir, o sea, como que a la larga iba a poder meter dentro esta como gran bolsa gigante que era la actuación o la carrera de teatro en la Católica, que yo estaba empecinada en estudiar en esa universidad, que yo podía meter todas mis inquietudes en este camino, porque cuando uno entra a estudiar teatro uno no sabe realmente eh, con qué te vas a topar. No porque es incierta la carrera, no porque es incierta el área laboral, sino porque es amplia, porque es tú puedes llevar eh, eh, tú puedes llevar tu carrera hacia lugares muy insospechados. Ay, a mí me costó mucho entender la carrera. Me costó mucho entender los métodos, me costó. No, yo no se me hizo como... No fui una alumna que entendió tanto. Quizás yo creo que estaba... uno es chica, entra ya a la universidad y a la escuela y hay muchas cosas que están ocurriendo al mismo tiempo. Estás encontrando tu identidad, por fin estás en un lugar en donde te sentís más libre, que es lo que me pasó a mí personalmente. Como que yo por fin llegué a un lugar en donde yo empecé a sentir que era más parecida a eso que yo creía que era. Estaba súper perdida, tuve como una adolescencia media tardía o larga, eh, dolorosa, y como que la escuela fue... siento que no presté tanta atención como cuando salí de la escuela. O sea, ahora entiendo todo lo que aprendí en la escuela y lo entiendo clarísimo. En ese momento, para mí, yo iba como matando los ramos y tratando de hacerlo lo mejor posible, con mucha intuición, que creo que es mi método hasta el día de hoy. Pero cuando fui ayudante de varios ramos y cursos con Guillermo Calderón, como que dije ya, este es el amor al teatro, la libertad al teatro, como quiero entender el realismo. Yo creo que como que Guillermo, que también era de la Católica y que amaba el realismo como yo, como que él me ayudó como a encapsular o a cristalizar lo que yo quería como de mi vida en esta carrera, ¿cachai? Yo sí quería hacer una obra de realismo que la gente entendiera. Eso sí, era algo que yo quería hacer. Yo quería que mis tíos fueran al teatro y reflexionaran, se emocionaran. Pero cuando escribo como yo escribiría y escribo la obra que yo quiero ver. Uno puede decir, quiero que esta obra sea linda, emocionante, profunda, pero tú tienes que escribirlo como tú escribes, o tú tienes que hacer la obra que a ti te dan ganas de hacer. Porque yo puedo decir, quiero que esta obra sea muy masiva, y puedo escribir una obra que la vean 5 personas. O sea, uno puede tener muchas ideas en la cabeza, pero a la hora de hacer una obra de teatro va a ocurrir lo que va a ocurrir nomás. Y yo escribí la obra que yo quería ver. Yo creo que el realismo es un gran canal de comunicación. Lo sigo creyendo. Y creo que el humor negro es algo que los chilenos lo tenemos así en nuestra idiosincrasia. A nosotros nos gusta reírnos de nosotros de una manera a veces poco así, y a veces un poco como más oscura, y como que siempre vamos a ser, o sea, Chile es país de memes, ¿cachai? O sea, siempre nos vamos a reír de nuestras oscuridades. Y creo que eso sí está en mis obras. A ver, yo nunca en mi vida había estado tan concentrada en un trabajo.
nunca había estado como tan en presente y tengo harta opinión, soy opinante. No irrespetuosamente, para nada, pero tengo opiniones de todo. Y acá me entregué a la Maite. Y la Maite no trabaja con actores, la Maite trabaja con gente real. Y tiene un sentido de la verdad puro. Y que yo sabía que iba a ser lo más difícil de todo. Yo necesitaba estar en un nivel de concentración, olvidarme que tenía hijos, que tenía casa, que tenía perros, que tenía otros trabajos, o sea, necesitaba en el momento en que yo me despertaba, salía de mi casa, paseaba a los perros, me despedía de mi familia, y todo el rato que yo estaba ahí, yo me alejaba de mi teléfono, no me enteraba de los problemas que existían, entregué el mando completamente, cosa que también me cuesta mucho, y estuve presente completamente al servicio de esa búsqueda de la verdad que tenía la Maite, que era súper purista. Ella hace documentales, no quería nada artificioso, me costó muchísimo. Yo quería hacer comedias y yo quería tirar todas las caras posibles. Yo tengo caras para tirar para el techo. Yo venía de un año entero de Expertas en Nada de mi podcast, en donde yo cara tenía para tirar para el techo. Yo venía de ese mundo, ¿cachai? Estaba grabando una teleserie. Yo los lunes grababa una teleserie y de martes a domingo grababa la película. En donde la teleserie era comedia, súper comedia. Y yo estaba feliz, un personaje que me encantaba, y acá tenía que entregarme a una estética de documental. Es como si yo estuviera duchándome en mi casa sola sin que nadie me viera, como con la máscara caída, como sin hacerle show a nadie, sin hacerle gracia a nadie. Y nosotros los actores queremos hacerle gracia a todos, ¿cachai? Y acá no. No, no, no y no. Y fue un ejercicio rarísimo para mí y maravilloso. O sea, no te lo podría encasillar en nada de lo que yo haya hecho. Los meses que uno no tiene pega, que pueden ser muchos. Nadie te llama para un casting. Pareciera que nadie se acuerda de ti. Pareciera que tú nunca más vayas a actuar. Y ahí, en esos territorios que yo pasé un año entero en donde no veía nada, no veía trabajo, no veía nada, dije, no quiero sentirme así más y voy a empezar a generar mis cosas. Quiero empezar a generar mis proyectos porque yo no me quiero sentir que dependo de tanta gente. Dependo de que alguien se acuerde de mí, de que yo justo calce para un casting de una mujer morena, chilena, narigona, de 44 años. Es difícil, po. O sea, no sé, hacen una serie de unos niños y yo no soy un niño, ¿me entendí? O sea, y no quiero estar más, pasar esas baches. Ese año fue súper duro para mí, para mi ego, por eso te podría contestar. No recuerdo ya nada, pero fue un año súper difícil. Dije, quiero generar mis propias cosas, tener mi cabeza ocupada, empezar a mover textos, a leerme cosas, a escribir. Y cuando extrañamente se activa una cosa, mi cabeza se empieza a activar y empiezo como a... Y lo otro que me pasa es que estoy rodeada de gente muy creativa. O sea, yo hago un match con Pablo y la Vaca para la banda y eso se amplía con Gabriel Donoso, que es otro músico, con Juan Pierre. O sea, se empieza como... o con mi ilustradora, que los niños empiezan a gustar de los libros porque el match que hago con ella es muy preciso. Y lo otro y la tercera arista de por qué cambio harto de cosas, porque me encanta trabajar con la gente y con los equipos y armar equipos distintos y aquí y esta no sé qué y armamos y la banda y ahora en mi banda ya ayer estábamos en mi casa ensayando y dije, ¿qué momento hay 80 huevones en mi casa?
repartidos todos con sus hijos, porque como además es un proyecto infantil, todos llevan a sus hijos y sus perros, y mi casa era, yo decía, ya ve toda esta gente, yo tengo que pagarle, ¿cómo? ¿De dónde? O sea, tenía 15 personas en mi casa. Entonces, ¿qué te tengo que pagarle? Me senté ayer en la noche y empecé a hacer mis documentos Word, porque no sé usar Excel, y dije, ya, Elisa, hay que pagarle a esta gente. Pero me he dado cuenta que esta cosa como de que yo cambio de cosa es que también me da mucho miedo persistir en algo y equivocarme. O sea, también, sí, y fracasar. Y también me pasa que llegó un momento en donde ya, listo, me estaba yendo bien con el teatro y yo digo, que ya, aquí paro porque obvio que uno se va a equivocar y va a fracasar. Es que fracasar es una palabra. Mi amiga Paloma Salas, comediante, me dice, sí, yo fracasé 8 años y me subí al escenario y me bajaba y decía, se rieron 2 personas y me subo de nuevo y se rieron una. Y yo armé mi carrera y mi personalidad y mi todo gracias a equivocarme. Y yo parece que le tengo miedo desastroso a eso. Y entonces cuando ya me tocaba hacer mi siguiente obra de teatro, dije, me dio un pánico, porque además me preguntaban como, ya, ¿y cuál es la que viene? Y yo empecé como, iba a ser una, en el Teatro de la Católica. Y me bajé. Dije, no puedo, empecé a asfixiar, no puedo. Entonces también me empecé a dar cuenta que este picoteo de cosas es no profundizar hasta cagarla. Yo creo que lo que pasó con la pandemia es que dejó una fila larga de proyectos esperando. La gente está yendo al teatro y es lindo. La gente va al teatro y he visto salas llenas y es lindo. El teatro no es el Colo con la U, no, sabemos. Me encantaría que así fuera. Puede llegar a serlo. Han habido fenómenos, sí. Han habido fenómenos y cosas así. Y ya cada vez más las compañías que persisten van teniendo su público. La compañía de los Bonobos, la compañía de Leonard. Hay compañías que el niño proletario, o así van, la Mona Ilustre, bla, bla, bla. Compañías que van siguiendo a su, o sea, es público que va siguiendo a su compañía, o a los grupos que van investigando. La Manuela Infante, para qué decir, tiene un público que pone la obra y todos vamos a ver sus obras. El Alfredo, los musicales que hace la Natalia Gre se le llenan, repletan. Es linda ver esa sala, es súper lindo. La pandemia dejó una fila de proyectos sin estrenar. Y ahí se provocó cuando pudimos salir, y ahí empezó un fenómeno. Lo que generó la pandemia fue, ya, tú podías estar, pero 3 semanas porque viene el otro. Y viene el otro, y hay obras, y obras, y obras, y obras, y obras, y obras, y obras. Y viene la otra, y viene la otra, y viene la otra, y viene la otra. Entonces después uno tiene que agarrar su obra y decir, ya, entonces voy a hacer una gira. Y entonces, no sé, yo vengo llegando a Temuco, fui con Lucas y yo, una obra que dirigí con Feña Godoy y el Nico Villarzún, una función. Y ahora volvemos y se para. A pagar bodega para la escenografía. Hasta que aparezca la otra y así. Son distintas cosas, porque yo tuve una hija y se me abrió un mundo infantil que no lo tenía en mi radar. Yo tengo una campaña personal, interna, de que los niños retrasen lo máximo posible su encuentro con las pantallas. Y yo dije, ¿cómo lo podemos hacer para que efectivamente se plasme? Entonces, en la pandemia, que yo veía a todos mis amigos muy angustiados porque no tenían trabajo, muy angustiados del ahogo de la casa, que llegaba la noche y nadie quería leer nada, ya querían que se durmieran los niños, ya no querían más. Yo ahí, en ese momento, hacía un programa de radio y tenía todos los equipos en mi casa porque lo hacía desde mi casa. Yo dije, ¿qué hago con esto? Y voy a hacer un podcast de niños.
yo también me voy a grabar los cuentos para que mi hija los escuche. Y yo si me quiero quedar dormida con zapatos arriba de su cama y escuchamos esto, lo podemos hacer. Y podemos hacer una ayuda a los padres y madres que no quieren más con esta pandemia, el encierro, la no ayuda, el no trabajo, la no pega, la no plata, la angustia y todo lo difícil que fue, por lo menos para mi entorno en esa época. Y empecé a grabar un podcast de cuento a cuento. Yo ya había sacado un libro y empecé a escribir mis propios cuentos para poder leerlos en el podcast. Entonces las editoriales se empezaron a interesar en mis cuentos. Yo quiero este cuento, lo quiero publicar, yo quiero este. Y digo, ya, bueno. Llamo a mi amiga, Virginia, ¿quería ilustrar? Me dijo, sí, estoy en España, no tengo un peso hace 1000 años, vamos, y se empezó a mover así. Entonces, por una parte se me abrió el mundo infantil. Yo dije, por una cosa de que yo quería, me parecía lindo este mundo más análogo para mi hija. Mi personaje más entrañable, no puedo decir un personaje más entrañable. Me encantó hacer un personaje de una teleserie que se llamaba Un Diablo con Ángel, que hacía con Benjamín Vicuña, que era un personaje delicioso, torpe y tenía todas las posibilidades para equivocarse. Y imagínate para alguien que le tiene tanto miedo a eso, yo estaba en mi salsa. Y no me peinaba y no me tenía que ver ni tan agraciada ni tan nada. Yo llegaba, me ponía una falda, me ponía una chasquilla falsa y tenía que ir a conquistar a Benjamín Vicuña a punta de mis torpezas y mis todo. Y que me encantó hacer ese personaje, lo atesoro muchísimo. ¿Cómo se llamaba? Blanca de Un Diablo con Ángel. Lo amaba. Voy a decir 3. El segundo es Juana Brava. Un personaje súper complejo. Era una serie escrita por hombres, dirigida por hombres, que se trataba de una mujer. Y que yo ahí también, contra todo pronóstico, me entregué a la dirección masculina y a todo. Y era un personaje, si bien era una serie de mujeres, era un personaje súper masculino, súper duro, súper escotado, terrible, unas pechugas completamente falsas, con unos soportes falsos. O sea, nunca he tenido esas pechugas. Ni nada, ni me he vestido, nunca más me volví a vestir así. Y me encantó hacerlo también. Fue un desafío enorme, no solamente por la cantidad de horas que yo estaba filmándolo, sino que y por lo complejo de este personaje, tan femenino pero tan masculino al mismo tiempo. Y el de la Maite, o sea, en lugar de la otra. Me di cuenta después de terminar la película, viéndola, que a mí me pasa lo mismo que le pasa a ella. Y yo soy una mujer empoderada, como me carga la palabra empoderada, pero una mujer, me carga la palabra empoderada, no sé por qué la dije, pero soy una mujer muy dueña de mis decisiones, muy clara como con mis carencias y todo. Y después de la película dije, estoy en mi cama, con mi computador, trabajando en mi cama porque no tengo escritorio, porque no tengo lugares, está todo tomado por los juguetes, el escritorio está usado por mi hijo que es arquitecto y está lleno de cosas. No tengo lugar en mi casa, no tengo espacio. Y empecé, después de la película, 1 año después, a vivir exactamente lo mismo que está viendo ella, que es como, no tengo lugar. Y dije, esta película y este personaje no solamente retrata a las mujeres que son como víctimas evidentemente como de un machismo, como de una jerarquía. Hablan de que la carga mental y la carga doméstica y como esta cosa como de ir avanzando, hace que uno sin darse cuenta repliegue su espacio casi que del cuerpo de uno nomás. Y de repente ni el baño es tuyo.